Llamar franquicia a la Tierra Media permite a Hollywood destruir El Señor de los Anillos. Con este contundente título comienza un muy reciente artículo que me he topado en giantfreakingrobot.com, una revista online de cine y series, firmado por una tal Jennifer Asencio, en el que mete tal hondonada de elegantes collejas a todo el que se ha atrevido a adaptar la obra de Tolkien que no he podido evitar traeroslo en este vídeo. Os lo leo y mientras voy comentando porque aquí hay turrón. A medida que se crea más material ambientado en el mundo en el que transcurre El Señor de los Anillos, cada vez más comentaristas del entretenimiento y fans se refieren a la Tierra Media y todo lo que contiene como una franquicia. Esto es una perversión del entretenimiento que ya fue denunciada por Christopher Tolkien, hijo del creador de la historia, J.R.R. La Tierra Media ha sido la inspiración de casi toda la fantasía moderna, especialmente el juego de rol de mesa Dungeons & Dragons, pero llamar franquicia a El Señor de los Anillos y a todo su mundo es un intento cínico de justificar aportaciones débiles y poco creativas por parte de los cineastas actuales. El hijo de Tolkien es conocido por no disfrutar de la trilogía original de Peter Jackson sobre la misión de destruir el Anillo Único. En una entrevista de 2012 con el periódico francés Le Monde, Christopher criticó las películas por diversos motivos, incluida la comercialización de El Señor de los Anillos como producto de cultura pop, algo que consideraba una traición a la esencia de la obra de su padre. El abismo entre la belleza y la seriedad de la obra y en lo que se ha convertido me ha sobrepasado, decía Christopher. Bueno, aquí hay que entender que en este tipo de valoraciones pesa mucho el factor generacional. El hecho de que El Señor de los Anillos se haya convertido en un icono de la cultura pop, trascendiendo generaciones y formatos, no tiene por qué interpretarse necesariamente como una traición a la obra de Tolkien. También podría leerse como justo lo contrario, un triunfo enorme, una conquista que garantiza que la obra del profesor siga viva en el futuro. Además, no olvidemos que Tolkien quería crear una mitología para Inglaterra. No hay mayor prueba de que lo consiguió que esto mismo que ahora se critica. Una mitología relevante no se queda encerrada, se filtra en la cultura popular y atraviesa generaciones. Mirad si no de dónde salen muchos de los elementos clave de Marvel o Harry Potter, de la mitología griega, nórdica, egipcia, celta, germánica. Quizá en gran medida siguen siendo tan relevantes estas mitologías porque se siguen filtrando en la cultura popular. Sigo leyendo. El hijo de Tolkien dijo esto justo a tiempo para el estreno de El Hobbit, un viaje inesperado, la primera de las películas del Señor de los Anillos en incluir material de origen que Tolkien no escribió. Las declaraciones de Tolkien hijo se referían a la trilogía original que, en su opinión, eclipsaba a los libros y los subordinaba como versión autoritaria de la historia, pero la trilogía del Hobbit no hizo más que empeorar esa situación. Expandió un único libro en 3 películas tan largas como sus predecesoras, cada una equivalente a una novela completa. Para estirar el único libro de El Hobbit hasta convertirlo en una trilogía, guionistas como Philippa Boyens añadieron tramas que J.R.R. Tolkien nunca concibió. Esto incluyó el infame triángulo amoroso entre Legolas, Gilly y Tauriel, interpretada esta última por Evangeline Lilly, quien solo aceptó unirse al reparto con la condición de no ser introducida en un triángulo amoroso gratuito. Que terminara rodando la trilogía pese a esta evidente traición es o bien una muestra de la paciencia infinita de Lily o del poder de su contrato cinematográfico. Bueno, pues aquí estoy básicamente de acuerdo. Las películas del Hobbit son el ejemplo perfecto de cómo estirar una historia hasta romperla. Está claro que Peter Jackson y compañía ya habían caído bajo el influjo del Anillo Único cuando arrancaron el proyecto. Continúa el artículo metiéndose con los anillos de poder. Los Anillos de Poder tomó la técnica de añadir personajes y subtramas originales y ajenos al material establecido y la llevó aún más lejos que Aragorn, Legolas y Gimli corriendo hacia Rohan. Lo más evidente de estas nuevas incorporaciones es el intento constante de darle a Galadriel un interés amoroso, a pesar de que el lore la vincula con Celeborn en un matrimonio que dura miles de años y sin que exista una historia previa que la relacione con nadie más. Incluso en la segunda temporada de la serie la emparejan con un personaje que resulta ser Sauron. A ver, aquí el articulista, que claramente no ha visto la serie completa, no está bien informada. Es en la primera temporada en la que ponen a Galadriel a flirtear, más que emparejarla, con alguien que resultará ser Sauron, información que se revela al final de esa misma temporada. La auténtica herejía de la segunda temporada, en lo que respecta a Galadriel, es el absolutamente innecesario morreo que se marca con su futuro yerno. Sigo. Muchos de los nuevos personajes también resultan gratuitos, incluyendo un orco protagonista, a pesar de que el canon deja claro que los orcos son elfos corrompidos, una explicación simplificada sobre lo que Tolkien escribió libros enteros.
Sí, bueno, por alguna razón decidieron que era buena idea subvertir el concepto de orco y mostrárnoslo como un ser capaz de amar y sufrir como cualquier creación de Eru. Y es ahí donde nos cuelan a Glug, un personaje con un papel absolutamente ridículo que parece estar solo para servir de carne de cañón. Básicamente otro recurso del manual del guionista sin talento que aplica el McKay y Payne. Hacer que empatices con él para luego matarlo sin ningún sentido, buscando un impacto barato, como intentando jugar a ser George R.R. Martin. Sigo leyendo. A razas que no presentan la misma variedad que los humanos se les introduce esa diversidad igualmente, especialmente cuando el personaje en cuestión ocupa un rol de liderazgo o heroico. Estos personajes no serían un problema si no fuera porque no forman parte del mundo que Tolkien escribió. Son elementos impuestos sobre ese mundo por una falta de respeto hacia su material original. Efectivamente, y es algo que ya apunté en mi vídeo, Los Anillos de Poder no es woke, la serie no se atreve a tocar la caucasidad británica, si se me permite, de los personajes canónicos y relega la cuestión de la diversidad, que en realidad es una racialización tokenista, a los personajes que me gusta llamar apócrifos. Esto es material de tesis, literalmente, y uno de mis argumentos para desafiar la idea de que esta serie era genuinamente woke es precisamente el tratamiento cobarde y superficial que hace de la diversidad. Pero algunos diréis que precisamente el tratamiento woke de la diversidad siempre es cobarde y superficial. Sigo leyendo. El material original de Tolkien ha sido atacado por comentaristas en otras ocasiones, incluyendo la edición del 50 aniversario del juego de rol Dungeons & Dragons. En ese libro, los editores de Wizards of the Coast denunciaron a los creadores del juego por misoginia, racismo y por incluir temas de colonialismo y esclavitud. El Señor de los Anillos tuvo tanta influencia en Dungeons & Dragons que el juego tuvo que sustituir a los hobbits por medianos, halflings, para evitar una demanda por infracción de derechos de autor, y aún así los nombres de las distintas subrazas de medianos son muy similares a los de la comarca. Esta cercanía entre el D&D y la visión de Tolkien expuso tanto al autor como a su obra a acusaciones similares, especialmente porque entre los siervos de Sauron hay hombres que parecen inspirados en soldados del norte de África y de la India. A ver, con los tiempos que corren, Tolkien habría acabado siendo atacado igual, independientemente de la relación del D&D con su obra. Si el revisionismo presentista descerebrado no ha perdonado a Agatha Christie, Roald Dahl, Ian Fleming o Enid Blyton, ¿iba a perdonar a Tolkien? Recordemos que incluso recientemente la Universidad de Nottingham ofrecía un curso llamado Descolonizando a Tolkien y otros, centrado en la tesis de que la obra de Tolkien participa de una tradición de antipatía antiafricana y chauvinismo étnico, atribuyendo ciertas características a las criaturas malvadas. Ya me extendí largo y tendido sobre esto en mi vídeo Tolkien racista según la Universidad de Nottingham y los orcos víctimas del sistema. Sigo leyendo. Estas acusaciones se responden, por tanto, subvirtiendo todos los elementos raciales de la serie, tanto los del mundo real como los de fantasía. Los orcos protagonistas no son algo que Tolkien hubiera concebido, especialmente en una precuela de la historia principal que transcurre tanto tiempo antes, cuando los orcos eran algo relativamente nuevo. Sí, más que darles cierto protagonismo a los orcos, el problema es el tipo de protagonismo que les dan. En Tolkien sí existe algunos orcos con cierto peso narrativo, aunque generalmente formando parte de grupos o en escenas corales, y no como protagonistas individuales profundos. Tenemos a Ugluk, el líder de los Uruk-hai enviados por Saruman y que captura a Merry y a Pippin, a los capitanes de Mordor, Gorbag y Sagrat, que mantienen una conversación muy interesante sobre la guerra, sus superiores y la posibilidad de desertar, mostrando cierta psicología, con dudas, ambiciones e incluso cinismo. Está Grishnak, que persigue a Merry y a Pippin tras la captura y sospecha que tienen el anillo, presentado como una criatura con astucia e iniciativa propia. O Azog y Bolgo en El Hobbit, que cumplen un rol importante como antagonistas. Pero de forma general, los orcos representan un arquetipo y como tal cumplen un rol simbólico que es subvertido en los Anillos de Poder mediante el personaje de Glug, al que se le da una carga empática que incluso trasciende la propia contradicción moral de Tolkien con los orcos. Para Tolkien el dilema era que, si los orcos tienen voluntad propia, ¿hasta qué punto son culpables? Pero los Anillos de Poder dinamita ese dilema y nos presenta a los orcos a través de Glug como víctimas dignas de comprensión y compasión. Sigo leyendo. Todos los elfos eran de tez clara, ya que aquellos considerados oscuros nunca contemplaron la luz de los dos árboles de Valinor. Esto forma parte de la historia de la Tierra Media recogida en el Silmarillion.
con la amplia variedad de tonos de piel humanos presentes entre los hombres, los enanos y los pelosos, los precedentes de los hobbits, introducir políticas identitarias del mundo real en los orcos y los elfos responde más a una reacción contra Tolkien y sus supuestas faltas que un verdadero afán de inclusión. Pues aquí totalmente de acuerdo, no creo que exista ninguna razón legítima para subvertir también la apariencia de los elfos. Sí, como dice el articulista, entre las otras especies de Arda hay suficiente variedad de tonos de piel como para satisfacer las políticas de inclusión, pero lo que se ataca aquí es, además, la lógica demográfica de la Tierra Media, algo que Tolkien se tomaba muy en serio hasta el punto de empezar por un mapa. Y esta lógica es la misma que la de nuestro mundo real, en un universo preindustrial donde las distancias son enormes y las distintas poblaciones están muy alejadas entre sí, aisladas, la mezcolanza étnica propia de una urbe cosmopolita del siglo XXI resulta difícil de sostener. Descuidar esto, restarle importancia o directamente despreciarlo solo puede hacerse desde una profunda incomprensión o ignorancia de lo que es el mundo de Arda como subcreación y reflejo de nuestro mundo real. Sigo leyendo. Se espera que en el próximo año o dos se estrenen dos nuevos proyectos de El Señor de los Anillos, The Hunt for Gollum y Shadow of the Past. The Hunt for Gollum se sitúa en el periodo entre el Hobbit y la Comunidad del Anillo, cuando Aragorn rastrea a la criatura Hobbit condenada en su búsqueda del Anillo Único antes de que nadie sepa que Bilbo lo posee. El problema con este guión, dirigido por el actor original de Gollum, Andy Serkis, es que Philippa Boyens y sus co-guionistas están básicamente inventándoselo. Este periodo concreto de la historia de la Tierra Media no está detallado en los libros, solo se menciona de forma indirecta a través de la información que Gandalf aporta cuando visita la comarca en busca del Anillo Único. Bueno, pues con respecto a esto, entiendo que si eres purista, prefieres dejarlo indefinido en la indefinición. Si consideramos El Señor de los Anillos desde fuera, como una obra cerrada, rellenar elipsis deliberadas como la de la caza de Gollum se percibe efectivamente como una herejía. Sería como si en la versión televisiva de la serie de Juego de Tronos nos quisieran hacer ahora un capítulo a propósito de la batalla del Forca Verde para contarnos todo lo que se perdió Tyrion Lannister cuando quedó inconsciente. Pero esa lectura parte de una premisa discutible, considerar El Señor de los Anillos simplemente como una novela moderna. Tolkien, de hecho, rechazaba ese término, prefería hablar de romance heroico o cuento. Su intención no era escribir una novela al uso, sino construir una saga o historia mitopoética ambientada en la Tierra Media, algo más cercano a los ciclos legendarios que a la narrativa contemporánea. Y los romances heroicos, los cuentos y sobre todo los mitos no son estructuras cerradas, se caracterizan precisamente por lo contrario, por la acumulación de versiones, por la transmisión originalmente oral que genera añadidos, omisiones, reinterpretaciones e incluso cambios de significado con el paso del tiempo. En este sentido, Tolkien expresó explícitamente su deseo de crear una mitología para Inglaterra comparable a la de los otros pueblos, y en su famosa carta 131 a Milton Waldman dejó una idea clave. Aspiraba a que ese conjunto de leyendas formara un todo coherente, pero que al mismo tiempo dejara, y cito, margen para otras mentes y manos con pintura, música y drama. He said that he wanted to create a mythology that would leave room for other minds and hands wielding paint and music and drama. So we have the enormous and humbling task to be those other minds and hands. No, not you, J.D. Payne. Es decir, contemplaba una cierta forma de mitopoiesis compartida. Y esto me parece un punto importante. En un mito vivo, las elipsis no son un problema, son una invitación, son espacios donde otros relatos pueden crecer. Ahora bien, esta intención inicial convivía con otra pulsión muy distinta en Tolkien, su obsesión por la coherencia interna, el detalle lingüístico y la consistencia histórica de su mundo. Esa exigencia, sumada a las condiciones del mundo editorial y más tarde al papel de Christopher Tolkien como guardián del legado, terminó cristalizando la obra en algo que hoy percibimos como un canon prácticamente sagrado, cerrado sobre sí mismo y difícilmente permeable. Pero el efecto cultural de la Tierra Media ha ido en la otra dirección. A lo largo de las décadas, su obra ha demostrado tener precisamente la cualidad que define a los grandes mitos, la capacidad de generar deseo de participación. Su subcreación es tan potente, evocadora y sugerente que invita a ser explorada, ampliada, reinterpretada, no como sustitución del original, sino como prolongación de su eco. Y aquí entramos en la cuestión de la caza de Gollum. Rellenar esos huecos no es necesariamente una traición. Puede ser, en cierto modo, tratar la obra como lo que aspiraba a ser en origen, un mito lo bastante grande como para que otros lo sigan contando, ampliando o incluso modificando. And then there's also moments when we change things. We didn't do it unknowingly, we changed them deliberately from what Professor Tolkien wrote.
Otra cosa distinta, y aquí está el matiz importante, es cómo se hace, porque no toda expansión está a la altura del mundo que pretende habitar, pero el acto en sí, el de entrar en esos silencios narrativos, no es algo ajeno a la tradición mitológica, es de hecho exactamente lo que ha mantenido vivos a los mitos a lo largo de la historia. Y esto se ve incluso en fenómenos posteriores. Hasta cierto punto, Dungeons & Dragons nace de ese impulso, no solo contemplar un mundo como el de la Tierra Media, sino habitarlo, recorrer sus huecos, vivir en sus márgenes, es decir, participar en él. Así, desde mi punto de vista, no tiene por qué haber herejía en esto. Lo que sí es más discutible es si esta es una historia que alguien verdaderamente quisiera escuchar. Sigo leyendo. Shadow of the Past, escrito por Philippa Boyens, Stephen Colbert y su hijo Peter McKee, al menos se apoya en material original para contar su historia. Hubo varios capítulos de La Comunidad del Anillo que se quedaron fuera de la película, en particular las aventuras en las quebradas de los túmulos y el encuentro del grupo con Tom Bombadil, casi como salido de un dibujo animado de Bugs Bunny. Sin embargo, incapaces de resistirse a añadir aún más adornos propios a la obra de Tolkien, el trío habría estructurado la historia en torno a la hija de Sam, mucho después de los eventos de la trilogía, que se encargará de resolver un misterio del pasado. Bueno, tampoco debemos ser excesivamente talibanes con las particularidades de las adaptaciones cinematográficas. Ciertas libertades parecen necesarias e incluso deseables cuando te diriges a una audiencia que quieres que vaya al cine. Esto, al fin y al cabo, es una película muy cara que hay que rentabilizar y lo que quieres es que mucha gente la vea. Como en el caso de La caza de Gollum, no creo que el problema sea inventar, rellenar o elaborar sobre la obra original, sino la relevancia de hacerlo con estas historias en concreto, habiendo tantísimo Tolkien aún por explorar. Sigamos con el artículo. Llamar franquicia a El Señor de los Anillos es la maniobra indirecta que estos guionistas creen que les permite alterar y añadir cosas a la obra de Tolkien. Si un conjunto de historias es una franquicia, eso da a otros creadores permiso para aportar su propia visión sobre ella, especialmente en el cine. La mayoría de la gente no ha leído mucho más allá del Hobbit o la trilogía, si es que siquiera han llegado a terminarla. El Silmarillion es famoso por ser una lectura difícil y muchas de las otras historias de la Tierra Media que escribió Tolkien se asemejan más a notas que a narrativa convencional. Por eso mucha gente no percibirá que estas obras han sido alteradas, ya que, como observaba Christopher Tolkien, la mayoría toma las películas como el canon definitivo. De este modo, El Señor de los Anillos ha sido, en cierto sentido, apropiado de su creador. Lo cierto es que, hasta que Peter Jackson se hizo con él, El Señor de los Anillos era la obra exclusiva de Tolkien. Para escribirla se apoyó en sus estudios sobre las sagas islandesas y la poesía anglosajona como Beowulf y las leyendas artúricas. Tolkien escribió sus novelas y las historias de la Tierra Media siguiendo el estilo de estas sagas, con sus triunfos, tragedias, guerras y romances. Modernizó el concepto de saga, sí, pero lo hizo sin convertir ese estilo narrativo en una franquicia, sino creando una obra original propia. Bueno, aquí es como si el articulista se estuviese quejando de que la obra de Tolkien haya conquistado el Olimpo. Es que, aunque suene polémico o nos neguemos a aceptarlo, el hecho de que exista algo como los Anillos de Poder es consecuencia también del mismo fenómeno que nos regaló la trilogía de Jackson. Es el resultado inevitable de la relevancia de la obra de Tolkien en la cultura popular moderna más de 3/4 de siglo después de su publicación. En todo caso, si hay algo objetable en la franquiciación del Señor de los Anillos, la responsabilidad recaería en el Tolkien Estate, los herederos de Tolkien, y en su forma de gestionar los derechos. Lo que no se puede hacer es abrir la caja de Pandora y luego protestar por el resultado. En realidad, la posibilidad de franquiciar El Señor de los Anillos es precisamente lo que ha permitido que la obra de Tolkien trascienda y siga siendo relevante más allá del ámbito académico, en una era en la que cada vez menos gente lee libros. Y no creo tampoco que sea del todo cierta la observación de Christopher Tolkien de que la mayoría toma las películas como el canon definitivo. Puede que lo fuera en su momento, cuando salieron las películas y las redes sociales pues apenas empezaban a nacer, pero hoy ya no es así. Creo que las redes sociales y los creadores de contenido sobre El Señor de los Anillos, como Kai47, han hecho un gran trabajo en este sentido. Creo que cualquiera mínimamente interesado en la obra de Tolkien es hoy más que consciente de que las películas no son el canon y de que presentan numerosas modificaciones, adaptaciones, añadidos y omisiones. Y que Peter Jackson u otros en cierto sentido se hayan apropiado de la obra del profesor puede leerse de la forma más negativa posible, como plantea el artículo, o entenderse como la manera en la que en el siglo XXI se cumple aquel viejo anhelo que Tolkien expresaba a Milton Waldman en 1951.
Y sí, unas veces sale mejor que otras, pero no creo que los herederos de Tolkien estén particularmente insatisfechos con las rentas que sigue generando el legado de su ancestro. Al fin y al cabo, Tolkien y su editor Stanley Unwin llegaron a acordar una política sobre las adaptaciones de su obra: arte o dinero, o bien condiciones muy rentables, o bien veto absoluto del autor sobre lo que considerara inaceptable. Y muy probablemente, para bien o para mal, lo que estamos viendo es una extensión de esa política, lo que explicaría, por ejemplo, por qué los derechos que el Tolkien Estate cedió a Amazon alcanzaron cifras millonarias y se protegieron con cláusulas muy estrictas. Sigo. Quienes insisten en que El Señor de los Anillos es una franquicia están, por tanto, justificando la apropiación del mundo de Tolkien. Y lo peor es que esta apropiación no se debe a nada que el autor hiciera mal, más allá de no haber sido un escritor de la década de los 2020. Los cambios que Philippa Boyens y sus colaboradores han introducido en la serie buscan aplicar presentismo a la saga, adaptando el contenido a sus propios gustos en lugar de presentar la obra de Tolkien tal y como es. Consideran que hay demasiados elementos problemáticos como para representarlos con fidelidad, y por eso lo que hemos recibido desde la trilogía original, ganadora del Oscar, son en esencia varias fanfictions de Tolkien con inserciones tipo Mary Sue. Bueno, aquí creo que se le está yendo un poquito la olla al articulista. El Señor de los Anillos es una propiedad intelectual, sí, pero por decisión de los propietarios de los derechos de la obra de Tolkien es ahora también una franquicia. Y entiendo que hay quien se empeña en percibirlo como algo inherentemente negativo, pero es innegable, como digo, que es síntoma de su relevancia. Creo que podemos afirmar, sin exagerar, que Tolkien lo logró. Logró su mitología para Inglaterra, que incluso trasciende la misma Inglaterra. Una mitología tan potente que ha influido de forma decisiva en toda la fantasía moderna y que ha generado toda clase de fenómenos culturales, desde juegos de rol como Dungeons and Dragons hasta adaptaciones cinematográficas multimillonarias, estudios académicos específicos sobre su obra, cátedras universitarias, festivales temáticos, comunidades enteras de fans y creadores de contenido e incluso lenguajes ficticios estudiados y utilizados por personas reales. Indur, ahastvaer arandirath, ugirithron naninui, natha ovras ahared, ahagened, no alwed y laerli. Y podemos discutir si ejercer unos derechos adquiridos con consentimiento de las partes es apropiación o participación legítima, pero ¿qué hacemos cuando se instrumentaliza la obra de Tolkien fuera de esos acuerdos? ¿Cómo llamamos a eso? Porque aquí sí que hay casos mucho más claros de utilización interesada, como los que leo en este artículo del medio alemán Tagesschau. Por ejemplo, el uso del Palantir como símbolo por parte de empresas tecnológicas como Palantir Technologies, una empresa especializada en la vigilancia y detección masiva de personas. El presidente de la sociedad Tolkien alemana, Tobias Eckrich, afirma que es como si Palantir, con su software, intentara comercializar el Anillo Único, un arma todopoderosa, y que los hobbits normalmente se alzarían en armas contra un proyecto así. Y otro montón de empresas tecnológicas adoptan nombres del Señor de los Anillos. Existe el banco digital Erebor, la empresa minera Durin, las compañías Valar Ventures y Lembas LLC, e incluso la corporación Sauron Systems, que vende un sistema de seguridad para el hogar. Tobias Eckrich critica también duramente a la empresa de drones Anduril, que lleva el nombre de la legendaria espada de Aragorn. El Pentágono estadounidense acaba de adjudicar a esta empresa militar de inteligencia artificial un contrato de $20.000 millones. Según Tobias Eckrich, este es el kit de la cuestión. Ataques como los de Venezuela o Irán serían totalmente incompatibles con la personalidad de Aragorn. Él no se limitaría a infringir el derecho internacional. La crítica de Eckrich es que las corporaciones están utilizando conceptos populares del Señor de los Anillos para presentarse como los buenos. En mi opinión, esta apropiación me parece más condenable que la que se atribuye a productoras cinematográficas que han pagado por el uso legítimo de unos derechos. Pero la cosa va más allá, con la utilización simbólica de Tolkien en discursos políticos contemporáneos. El caso más evidente es el de Giorgia Meloni, que ha citado y utilizado El Señor de los Anillos como parte de su imaginario político y cultural, integrándolo en eventos y discursos como referencia identitaria. Faramir, parlando della battaglia, dice: non amo la lucente spada per la sua lama tagliente, né il guerriero per la gloria, né la freccia per la sua rapidità. Amo solo ciò che difendo. Non si sceglie di essere un soldato per odio, si sceglie di essere un soldato per amore, non si sceglie di essere un soldato perché si ama la guerra, si sceglie di essere un soldato perché si ama la patria.
Aquí ya no estamos hablando de adaptación ni de reinterpretación artística, sino de apropiación ideológica del imaginario tolkieniano con fines ajenos a la obra original. Y bueno, sobre las fanfiction con inserciones tipo Mary Sue, pues obviamente el articulista se refiere a los Anillos de Poder e incluso a la Guerra de los Rohirrim. No hay más, aparte del Hobbit desde la trilogía de Jackson. Y aquí pues poco que objetar, sí, hay presentismo y posiblemente autoinserciones, pero también es cierto que si queremos ver adaptaciones audiovisuales de la obra de Tolkien, y yo soy uno de esos, tenemos que aceptar una realidad bastante sencilla. Adaptar implica interpretar y toda interpretación implica inevitablemente transformación, y unas veces se hará bien y otras veces se hará mal. Otra cosa es donde ponemos el límite. No es lo mismo adaptar que reescribir, ni ampliar que sustituir, pero pretender que una obra de estas características llegue al audiovisual sin ningún tipo de mediación creativa es sencillamente imposible. El problema, por tanto, no es que exista esa intervención, sino si está a la altura del material original, si lo respeta mínimamente o si mínimamente comprende su esencia, o si por otra parte responde únicamente a inercias industriales y modas pasajeras. Y vamos con el final del artículo. El control de la saga del Señor de los Anillos es como el anillo único, igual que ocurre con cualquiera que entra en contacto con él, quizá con la excepción de Sam Gamgee, ha corrompido a quienes ostentan el poder con su propio ego. Creen que pueden hacerlo mejor que Tolkien, pero no pueden, así que lo justifican bajo la etiqueta cínica de franquicia. Los consumidores acríticos les permiten salirse con la suya porque consumirán cualquier cosa que los productores les den, incluso cuando ataca y subvierte un canon sólidamente establecido. Depende del resto recordar a Hollywood que la Tierra Media no es una franquicia, no sea que termine convirtiéndose en la pesadilla comercial que el hijo de Tolkien temía. Bueno, pues aunque me gusta esta comparación entre el anillo único y el control de la saga, aquí el articulista, como ha hecho a lo largo de todo el artículo, omite algo fundamental. El principal portador del anillo es el Tolkien Estate. Son ellos quienes, en última instancia, han estado decidiendo qué se hace y qué no se hace con la obra, y es de sus decisiones donde emana precisamente El Señor de los Anillos como franquicia. Amazon, Warner, Weta Workshop y compañía no son más que ejecutores dentro de ese marco. Son empresas dedicadas a la explotación de la cultura popular y hacen exactamente aquello que se les permite hacer con los derechos que adquieren. No hay nada inherentemente perverso en ello. Es sencillamente cómo funciona la industria. No creo en absoluto tampoco que Peter Jackson pensase que estaba haciendo algo mejor que Tolkien cuando llevó su obra a la pantalla. Siempre me ha parecido que se expresó con humildad y respeto hacia el material original, pero también es cierto que hemos escuchado lo contrario en el caso de los showrunners de los Anillos de Poder, donde en ocasiones daba la sensación de que realmente creían estar a la altura del propio Tolkien. So we, one, always back to Tolkien, and two, when Tolkien was silent, we tried to invent in as Tolkienian a way as possible. In a way, I would just say, it's not our story. It's Tolkien's. What? So the plan is there. The plan is not ours. The plan is Tolkien's. Y sobre si la Tierra Media se está convirtiendo o no en esa pesadilla comercial que temía Christopher Tolkien, la cuestión no es pedirle responsabilidades a Hollywood. Hollywood es Hollywood, produce, adapta y explota aquello que tiene entre manos. La verdadera pregunta es otra: ¿quién sostiene realmente el anillo y con qué criterio decide usarlo? Porque al final, como en la propia obra de Tolkien, el problema no es que el poder exista, es quién lo ejerce y cómo lo ejerce, y si está a la altura de lo que tiene entre manos. Y bueno, hasta aquí el contenido de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, por favor déjame ese like, que me ayuda muchísimo, y no te olvides de suscribirte y activar notificaciones si no lo has hecho para recibir mi mandanga recién hecha. Nos vemos pronto, ¡chao!